Si no le atan los cordones, por lo menos se pueden sentar en la misma mesa sin ningún problema con Dylan o con otros, ¿no? Porque en calidad no le van en saga, obviamente. Tienen entradas distintas a su arte, pero me gustó ese comentario del Chango Spasiuk. Aún no compartiéndolo del todo, igual me gusta. Antonio Laje. Bueno, ya hablamos de cosas que nos gustan, hablemos de cosas que no nos gustan. Antonio Laje ayer evidentemente tuvo que en el canal que ahora es, dice todo el mundo, y uno ve las figuras y se da cuenta que efectivamente es así, el más cercano al presidente Milei, el más oficialista, ultra oficialista, periodismo militante de la pauta, como lo quieras llamar, Antonio Laje tuvo que explicar por qué había habido problemas de sonido. En realidad no explicó nada porque no tenía ninguna razón concreta, solo pidió disculpas y dijo que era una vergüenza. Yo quiero contar un poquito sobre lo que pasó ayer, que me parece que debemos explicación a todos los televidentes, a toda la gente que nos acompañó. Nosotros empezamos ayer, siempre todos los estrenos tienen algunos problemas, siempre. Ayer tuvimos muchos problemas. Ahora, siempre tienen algunos problemas. Lo que pasó ayer no puede pasar. Puede haber algunos problemitas, sí. Lo que pasó ayer no tiene ninguna disculpas porque no tenía que haber pasado. Mucho menos en una entrevista con un presidente. No sé qué pasó. Yo me enteré cuando terminé el programa que había habido problemas y cortes de audio. Muy raros. Extremadamente raros. Bueno, ¿qué significa muy raros, extremadamente raros? Cualquiera que ha trabajado en televisión y lanza un nuevo estudio o una nueva escenografía o una nueva técnica y todo eso sabe que esas cosas pasan. Les pasó con el presidente de la Nación, que evidentemente tiene ahí alguna sospecha, que yo creo que viene por el lado de Sergio Massa, digo, para ser claro, porque en algún momento Sergio Massa estuvo muy relacionado con el Canal América, entonces me parece que les viene por ese lado. Que lo digan abiertamente y que digan, no, quédense tranquilos que ahora somos oficialistas, nos podemos equivocar, pero seguimos siendo igual de chupamedias que hemos sido y punto, y seguimos... porque la verdad que si no implican a trabajadores y se genera un problema que está por fuera de, o en todo caso es hacerle seguidismo a la paranoia de un presidente como Javier Milei. Pero bueno, ellos saben cuál es su negocio, lo tienen recontra claro y les ha ido muy bien a lo largo de toda su carrera profesional estando en ese lugar. Después los ensobrados son otros, ¿no? Pero ellos... tienen que salir a pedir disculpas de este modo tan arrastrado para no ser demasiado académicos a la hora de describir lo que efectivamente pasó. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich. Ayer en el Bolsón, ustedes saben, sigue creciendo el malestar en Gendarmería por el tema económico y ayer además hubo una especie de mojada de oreja de Axel Kicillof porque aumentó un aumento superior para la policía bonaerense del 9%. Que está en línea además con lo que reciben los estatales de la provincia de Buenos Aires, mientras que la Gendarmería está en un reclamo, insisto yo, que crece al menos en malestar. No sé si va a crecer el reclamo porque los están presionando mucho, les están haciendo tareas de inteligencia, los están persiguiendo, pero en todo caso existe. Se fue Patricia Bullrich de Salta a El Bolsón y allí... En el Bolsón, en este tipo de cuestión grandilocuente que tienen muchas veces, anunció la creación de la Agencia Federal de Emergencias. El presidente de la Nación, a partir de un decreto de necesidad y de urgencia, ha decidido la creación de la Agencia Federal de Emergencias, que tendrá una verticalidad en el uso de los fondos y en todas las estructuras que hoy están dispersas en todos los ministerios para ser eficientes, eficaces, poder tener más medios y menos estructuras. Ese es el objetivo concreto que tenemos. Esta cantidad de focos de incendio nos ha llevado a una reflexión que venimos llevando adelante desde el primer día que somos gobierno. Hay 12 estructuras, una docena de estructuras en el Estado Nacional, solo en el Estado Nacional, que combaten las emergencias, los desastres, los incendios o las inundaciones, sea cual fuera la emergencia. Es una superposición y eso genera un desorden a la hora de la acción.
Bueno, ahí está entonces, desorden en la hora de la acción, mentira. Lo que hubo fue una desidia absoluta por parte del gobierno, que nosotros mencionábamos. Recibió a Bretilnec, un funcionario de segunda línea, que además hoy está muy afuera de la estructura de poder de la Casa Rosada. No le dieron ni bolilla cuando la cosa creció, cuando no había manera de que la ignoren. Bueno, se empezaron a hacer cargo y anuncian además estas cosas de persecución. Entiendo que hubo algunos allanamientos durante la madrugada, todo con este enfoque de que en realidad la RAM y los terroristas son los culpables de estas situaciones. No, detrás hay intereses inmobiliarios, detrás hay una cantidad de cosas que no están para nada relacionadas con la gente más pobre de la zona, sino con la más rica. Para que quede claro, digo, porque si no, nos estamos comiendo el verso de estos personajes bastante nefastos de la historia argentina. Vamos a escuchar, hablando de personajes nefastos, seguimos con ellos un poco más, porque vamos a escuchar al ministro de Defensa, Luis Petri, que estuvo desde hace 2 días, está en el Bolsón. Llegó un día antes que Patricia Bullrich, porque Bullrich tenía que pasar por Salta a hacer esa pantomima de inauguración de la cerca de 200 metros, pero ahora están los dos allí y Petri también hablaba del tema. Es trascendental en momentos de emergencia concentrar recursos y actuar con la mayor rapidez y celeridad posible, y esto no se puede lograr con estructuras duplicadas, y por eso es importantísimo el anuncio de esta Agencia Federal de Emergencias, que va a permitir una respuesta rápida, una respuesta eficiente, una respuesta en tiempo real en cada una de las emergencias que se vivan en todo el territorio nacional. Bueno, el anunciómetro sin ningún sentido, ¿no? Apaguen el fuego, muchachos. Apáguenlo como lo tengan que apagar. Apaguen el fuego. Dedíquense a eso. No anuncien con bombos y platillos en la creación de agencias que después ni siquiera funcionan o ellos mismos desfinancian. No tiene ningún sentido. Habló también el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen. Cristian Larsen es un viejo conocido de RTA, Radio y Televisión Argentina, pues es una especie de liquidador, muy amigo de Lombardi, puesto por Lombardi en su momento justamente para eso. Después se le ha descubierto que tenía cenas por 300.000 pesos, 300.000, perdón, de otra época, no, ni siquiera los 300.000 de hoy, que son muchísimos, siguen siendo muchísimos para una cena. Y lo premiaron poniéndolo como presidente de Parques Nacionales en un momento que además la administración de Parques Nacionales está siendo muy ajustada, están sufriendo sus integrantes. Bueno, cada vez que este personaje cae, hace este tipo de cosas. Y Cristian Larsen también hablaba del tema, asusando el fantasma terrorista. Y por qué no, pongámosle la palabra, si no le ponemos la palabra kirchnerismo, pongámosle la palabra conurbano a todo, que siempre nos queda bien. Por supuesto, hay que separar a las comunidades mapuches que conviven en estos lugares, muchas veces que conviven en los parques nacionales con estos chantas del conurbano, porque muchas veces son gente que ha venido de otros lugares, que es gente que ha venido del mismo Buenos Aires a instalarse acá en la Patagonia y que viene a pretender tierras que no les pertenecen, y como no las tienen, o por lo menos se las estamos sacando, tienen este tipo de reacciones. Bueno, ahí estaba entonces. Resulta que la culpa es de los que vienen desde el conurbano a pedir tierras que no les pertenecen. Falso, mentira, no es así. Es lo que van a utilizar para hacer detenciones, es lo que van a utilizar para agarrar perejiles, es lo que van a utilizar para seguir reprimiendo y que el negocio lo sigan haciendo los mismos que son sus socios, por otro lado, ¿no? Que lo vienen haciendo hasta ahora. Hasta que la Patagonia no sea más Argentina. Básicamente es lo que buscan, sin ninguna duda. Luis Caputo, hablando de tipos que entregan la patria, están hablando mucho de soberanía, ¿viste? Raro que estos personajes se hablen de soberanía mientras la entregan a la soberanía. Bueno, Luis Caputo prometió, hizo 2 notas Caputo ayer, también. ¿Por qué tenés que salir a aclarar tanto? Bueno, evidentemente porque hay cosas que no están claras. Luis Caputo en Radio Rivadavia hablaba del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuándo lo vamos a tener? ¿Cuándo va a estar? ¿Cuánta plata es? Y dije, digamos, es en línea con lo que hemos venido diciendo. Yo dije que va a estar para el primer cuatrimestre y sigo pensando que va a ser así. Digamos, tenemos acordado prácticamente todo, falta más la letra fina. ¿10.000 millones de dólares? Y no puedo decir obviamente el monto, pero digamos sí, claramente implica monto nueva plata, no implica nueva deuda, porque como explicamos
esa plata entra al Tesoro y el Tesoro con esa plata le recompra deuda al Banco Central, entonces capitaliza al Banco Central. Ajá. Y la deuda, digamos, la deuda bruta queda igual, lo que cambia es el acreedor, ¿no? Pasa digamos, se reemplaza deuda intrasector público por deuda con el Fondo Monetario. ¿Vos escuchaste este chanta? ¿Vos escuchaste lo que acaba de decir este sinvergüenza? O sea, es lo mismo tener una deuda intraestado que tener una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, así nos mienten. De esta manera nos mienten. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Por eso después te dicen, no, porque el gobierno de Alberto Fernández tomó más deuda que el de Mauricio Macri. Falso, había una deuda lógica intraestado que muchas veces sucede, que no tiene nada que ver con ir a pedirle al Fondo Monetario Internacional 54 mil millones de dólares, en realidad, de los que se ejecutaron 45 mil millones. Nos mienten en la cara, se nos ríen, pero como evidentemente están intranquilos, porque ven que esto está construido todo sobre pies de barro, tienen que seguir dando notas. Entonces Luis Caputo siguió dando notas, esta era con Radio Rivadavia, ahora la entrevista que le hace el Gordo Dan, que es un militante de la Libertad Avanza. Bueno, Johnny Viale también es un militante de la Libertad Avanza, así que estamos en la misma. Escuchá, sigue hablando del fondo un rato después, Luis Caputo. ¿Qué probabilidades hay de que salga el acuerdo? Sé que no sos mago, digamos, pero ¿estamos cerca de lograr ese acuerdo? Sí, el acuerdo marcha viento en popa. El fondo está muy impresionado con todos los logros, obviamente que quieren que a Argentina le vaya bien y comparten lo que nosotros pretendemos de cómo seguir en el programa. Así que te diría que estamos en los detalles, en los detalles finos. Bueno, ahí está entonces Luis Caputo. En esto tiene razón, acá no ha mentido, el otro mintió. En esto no mintió, porque está claro que el fondo lo que está debatiendo ahora es: hacemos lo que hicimos con Mauricio Macri, le pagamos las elecciones a Javier Milei también, le costeamos las elecciones con 10.000, 15.000 millones de dólares para que las pueda ganar, las de medio término, y eso es lo que están discutiendo. No les queda mucho camino que decir que sí, porque si no, ellos saben que la debacle también será para ellos, obviamente, ¿no? Un fragmento más de Luis Caputo, en este caso hablando de los rumores de renuncia. Yo creo que, digamos, que a un cierto sector de la oposición y un cierto sector del periodismo, y medio que enloqueció, o sea, que digamos, los enfermó la situación. De otra manera no podés entender las cosas que dicen. O sea, obviamente creo que la mayoría de los que hacen estas cosas tienen que estar pagos, porque si no tenés que pensar que son mal, digamos, o sea, no sé cómo llamarlo ya, ¿no? No quiero poner calificativos, pero, digamos, las cosas que ponen, tuitean y demás, confirma esto que te estoy diciendo. La política es un negocio y ahora lo queremos manejar nosotros. Entonces al país le tiene que ir mal, claro. Porque de vuelta, la única forma que esta gente pueda volver es que al país le vaya mal. Bueno, esta llamativa manera de encarar la cosa. O sea, los que te critican están pagos, los que te alaban y te tiran centros y te dicen que todo está fantástico, lo hacen por convicción cuando vos sabés que les estás pagando, además. Es raro, ¿no? Pero bueno, efectivamente, esta es la manera de construir que tiene Luis Caputo, básicamente en base a la mentira, lo mismo que Sturzenegger. Siguen perdurando, haciéndole daño al Estado argentino dentro del Estado argentino. Esto de soy el topo que viene a destruir el Estado no es un invento de Milei. Ya lo vienen haciendo Sturzenegger y Caputo desde hace mucho tiempo, ¿no? Juan Sebastián Verón, ¿qué tiene que ver el presidente de Estudiantes, exjugador, gloria de Estudiantes, con todo esto de lo que estamos hablando? Y tiene mucho que ver, porque el acuerdo que este exjugador y presidente de Estudiantes hizo con Foster Gillett, con este inversionista norteamericano que está intentando armar una especie de SAD paralela o de SAD en circuito marrón en el fútbol argentino, se hizo en la Casa Rosada. Los acuerdos con Foster Gillett para que desembarque en Estudiantes y para que le pague a otros equipos se hicieron en la Casa Rosada, en algún caso con Milei presente, para que se entienda
lo que les importa a todos estos personajes, cosa que vos decís, ¿pero qué tiene que ver el fútbol? Y bueno, hay un negocio muy grande atrás, hay mucho poder, hay mucho dinero, pero arrancamos mal, me parece, porque parece que Foster Chile no está desembolsando un mango. Entonces hay algunos problemas, por ejemplo, Valentín Gómez, figura del Vélez campeón del año pasado, se fue a Italia, creo que Italia, ¿no? Si no me acuerdo mal, y como no le pagaron a Vélez lo que le tenían que pagar estos personajes, el tipo está entrenando en una plaza. Un pibe que era jugador de selección, que podría haber reemplazado a Lisandro Martínez tranquilamente, que está lesionado el 6 de la selección argentina. Así desvirtúan la cosa y así empieza lo que podría ser una especie de inicio de las SAD en la Argentina. Mal empieza y probablemente también termine mal. Pero escuchemos a Juan Sebastián Verón hablando de que no se va a caer el acuerdo con Foster Chile. ¿Te preocupa que en la interna se lo lleve puesto a Foster? No se lo va a llevar puesto. Para nada. Pues esto es un proyecto mío. De última me llevará puesto a mí también. La interna. Sí, no sé, la interna, el club, qué sé yo. No tengo ni idea. Pero no se lo va a llevar puesto. Es un proyecto mío. Digo, o sea, pará, ¿entendí mal o...? Por ahí entendí mal, O si no se llega a un acuerdo, por ahí das un paso al costado. Es que el club hoy, como está, ya está. Yo ya lo transité, lo hice, lo caminé, lo pusimos bien. Ya está. No tiene más para crecer. Ya está. Y yo no tengo ya ganas de seguir renegando porque, ¿qué pasa? Esto no se da. En junio, ponele, tenemos que hacer el equipo, tenemos que vender todo un plantel y traer otro. Bueno, ahí está, un desastre. Efectivamente un desastre. Por allí después termina desembolsando el dinero. Pero la verdad es que esto es a lo que te enfrentás, a lo que te arriesgás. De nuevo, vos me decís, es deporte, está directamente relacionado con el poder, porque esto es lo que quieren Sturzenegger, Milei y compañía, que todo se convierta absolutamente en una timba, porque esto que estás escuchando también es una forma de timbiar. ¿O cuánto cuesta un jugador? ¿Cómo establecemos cuál es el valor de un jugador? Y bueno, en función del dinero que necesitamos lavar, básicamente. Esto tiene que ver con el deporte y la política. Volvamos a la justicia y la política, porque el que habló fue Juan Carlos Maqueda. Sí, el mismo que hasta hace poco era ministro de la Corte y no hablaba, es cierto, pero hablaba por sus fallos, como por ejemplo poner a el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires como una instancia de revisión de la justicia nacional. Insólito. Increíble el favor que le hicieron a Mauricio Macri en la causa Levinas, que está teniendo una rebelión del Poder Judicial, ese al que le cuesta muchísimo, pero las cámaras federales están con mucha fuerza negándose a esto, diciendo que no van a mandar las causas al Tribunal Superior de Justicia, que no lo aceptan como tribunal de revisión, y esto lo hizo Maqueda, porque lo firmó antes de irse. Bueno, habló Maqueda de las cuestiones vinculadas a lo legislativo. Él fue diputado también, eso es cierto. Habló del presupuesto, habló de la Corte. Bueno, escuchemos un par de fragmentos. Cuando hay mayorías hay que acordar. Yo no veo que eso se esté haciendo. Se está apelando a decretos de necesidad y urgencia. Al veto. La prórroga del presupuesto. La prórroga del presupuesto, que es una ley establecida en la Constitución. La necesidad de que el Congreso sancione el presupuesto. Está establecido en la Constitución Nacional. Entonces, no son grandes desviaciones hasta el momento. Podríamos hablar de una falta de calidad institucional. Y que cuando hay mayorías hay que acordar. Son disputa de poder solamente la que hay. Es una disputa, está centrado en una disputa de poder. Por el poder administrativo de la Corte. Es una disputa incomprensible. ¿Por qué alguien...? Y sí, puede ser. Yo creo que sí. Pero llegó incluso a que lo denunciaran a usted por el manejo de la obra social de la Corte. Así es. Lo cual se tradujo, llegó a ser un pedido de juicio político en el... Fue un pedido de juicio político, efectivamente, que no avanzó, pero que fue
Fue un pedido de juicio político donde el juicio político era para los 4 integrantes, o sea, pero no solo por este tema, sino por varios temas más. Pero es muchísimo. Es muchísimo. Es muy infrecuente que una corte... Es una disputa de poder que no se ha visto nunca. Y habían sido muy compañeros. O sea, yo a Lorenzetti lo voté 4 veces para presidente de la Corte. Bueno, ahí estaba Maqueda. Maqueda, que es Juan Carlos Maqueda, que es una de las demostraciones, porque se supone que era el serio de la Corte, y una de las demostraciones de la fragilidad de esta Corte, porque terminó quedando con 4 integrantes, ahora son 3, 2 de ellos propuestos por decreto, o en realidad emplazados por decreto, designados por decreto, después eso se corrigió porque hubo acompañamiento y anuencia de ciertos sectores incluso del peronismo para que eso se corrija, pero la verdad que ya hay ahí un vicio original, Rosati y Rosenkrantz, y otro como Juan Carlos Maqueda, que fue designado por un presidente en ejercicio que no había sido votado, como fue Eduardo Duhalde, era senador, ¿no? Como para que se entienda quiénes quedaron en la Corte. Es así como funciona la Corte de Justicia de los argentinos, 4 bueno, ahora 3 hombres, bueno, una situación que por donde se mire no solo es irregular, sino es insólita, ¿no? Nos metemos un poco con lo frívolo, pero me parece que tiene que ver con algunas otras cuestiones más profundas. ¿Por qué? Porque Roberto Piazza, diseñadores, ¿no? Roberto Piazza es diseñador, él mismo una persona que está dentro del colectivo LGTBIQ+, fue a la casa... fue a Olivos, fue a la Quinta de Olivos, invitado por el propio presidente, porque le quería explicar, él dice que ya habían tenido una charla acerca del tema, cómo fue tergiversado su discurso de Davos en relación con los homosexuales, la pedofilia y todo esto. En el mientras tanto, fue con su pareja, Olivos, y estuvieron en una galería, que yo no sé si ustedes la han visto, pero que guarda todos los cuadros que le hicieron al presidente Milei. En uno que se parece a este personaje de Marvel, el superhéroe, Wolverine, en otra que está como Napoleón, después en Santa Elena, que es un cuadro muy famoso, y también se lo hicieron con la cara de Milei, en otro que está como una especie de, no sé, de Eternauta sin escafandra, con la banda presidencial. Bueno, todo eso hoy está en Olivos. Hay una galería donde Milei se autocelebra a sí mismo con los cuadros que le han hecho, una serie de chupamedias que evidentemente tiene alrededor. Y Piazza recorrió, se sacó fotos con los cuadros y todo esto, y después dijo lo siguiente. Tocamos muy por arriba, ¿no? No quise meterme mucho a hablar de cosas políticas porque la invitación fue mucho más amena y sí. Ya habíamos hablado, o sea, en su momento hablé por teléfono con él, no le dije que me explicara un poquito más porque fue muy editado todo lo que él había dicho. Y me mandó el original allá hace un mes, ¿no? En su momento sí, yo lo llamé desde Los Ángeles y me contó bien todo y me mandó el original y bueno, en su momento sí hablamos 1 hora y media al respecto. Sí. Y bueno, fue editada la ¿cómo se llama? La conferencia que hizo allá en ese lugar. Davos, sí. Para vos no dijo lo que después en la marcha se planteó que dijo. O sea, vos te convenció lo que te dijo el presidente. Sí, totalmente. Sí, porque aparte le escuché 4 veces ¿cómo es? El audio del original y está bastante tergiversado y cambiado. Bueno, ahí está Roberto Piazza, que digo, lo ponemos a modo ilustrativo de en qué está el presidente mientras hay problemas muy serios, como los problemas económicos de la mayoría de los argentinos, como los incendios, que se dan no solo en el sur de nuestro país, sino también en Corrientes, en Córdoba, en Entre Ríos. Y sin embargo, él se toma un rato larguísimo para hablar con Roberto Piazza, que ya es un convencido. Piazza, que es efectivamente homosexual y aparentemente es un militante del tema, es el mismo que decía a las feministas yo les regalaría un consolador, ¿no? Porque evidentemente esto es lo que le faltó. Esa es la manera de entender el mundo que tiene Roberto Piazza, un ser extremadamente problemático a la hora de escuchar sus declaraciones,
como este y como otras, y la verdad es que terminemos con la cantinela de la tergiversación. Es mentira, no fue tergiversado. Milei, lo que está editado, solo fue editado en un programa, en el programa de Iván Jagroski en el streaming, no es lo que se difundió, lo que se había difundido era el mensaje original. En el mensaje original él habla de que la ideología de género, en su forma más extrema, conduce a la pedofilia, y la ideología de género no existe salvo en la cabeza de estos afiebrados. La ideología de género es el feminismo, la ideología de género es la militancia LGTBIQ+, entonces la verdad es que no hay ninguna discusión acerca de lo que dijo Javier Milei, pero podemos discutir meses y meses más, mientras tanto se incendian la Patagonia y el noreste de nuestro país. Mientras tanto, por supuesto, cada vez la gente se va quedando sin laburo o sin poder llegar a las cosas más básicas de su economía. Bueno, son, de nuevo, elementos, por un lado, distractivos, pero al mismo tiempo que distractivos, que nos hacen retroceder en derechos, ¿no? Es un movimiento de pinzas bien perverso. Nos vamos brevemente, para cerrar este repaso de audios, a México. ¿Por qué? Porque hay allí una disputa. Recién un oyente decía que ya en internet, en los mapas que publica Estados Unidos, ya figura con el nombre cambiado Golfo de México como Golfo de América. Bueno, Claudia Sheinbaum, la verdad es que está contraponiendo, al menos en declaraciones, también en algunas acciones, porque fíjense ustedes que el tema aranceles, aunque sea lo patearon un mes para adelante, pero está contraponiéndose a esta avanzada de Trump con casi todo lo que estaba delante de él, incluso, por ejemplo, en su relación con la Argentina. Pero Claudia Sheinbaum hablaba del tema narcotráfico de esta manera. El narcotráfico tiene que ver con la demanda. Hay demanda de un consumo de una droga y hay quien aporta esa droga. Entonces nosotros, más allá de que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, evidentemente, y que hacemos nuestro trabajo, nuestro objetivo es disminuir la violencia en el país. Y en ese proceso también disminuye la producción de alguna droga o su distribución. Estados Unidos tiene que hacer su parte en Estados Unidos para atender el asunto de salud pública, de consumo de drogas, y también atender la distribución de las drogas en su territorio. Muy bien, allí estaba entonces Claudia Sheinbaum. El Lobo de Álvarez dice, ¿en serio? Bueno, dice otra cosa, es tan boludo que... Pero bueno, este cuadro que es el ocaso del Gran Corso, hablando del cuadro de Napoleón, efectivamente, es así, lo habíamos señalado en su momento aquí mismo con Roberto, ¿no? Que es llamativo que le hayan hecho un cuadro donde lo que se ve claramente es la derrota de Napoleón, le cambiaron la cara, le pusieron la de Milei. Bueno, no está en este momento, en un momento de derrota todavía Javier Milei, llegará en algún momento, pero es llamativo que ese es el cuadro que ostente. Estoy de acuerdo con vos. Me llama más la atención de cualquier manera que ponga en esta galería, en Olivos, en la quinta presidencial, un cuadro en el que se parece a Wolverine, ¿no? Este superhéroe, el de las garras, ¿vieron? Qué sé yo, es ridículo, ¿no? Infantil, uno podría decir, qué sé yo, sonso. Pero bueno, como yo no soy presidente, no opino. 9:02. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530.